Hola y muchas gracias por estar aquí. Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, buenas los que sean. Donde quiera que ustedes estén, muchísimas gracias por estar con nosotros ya, 35 personas. Y muchas gracias a quienes nos están apoyando. Queremos seguir pidiendo su apoyo. Ya saben que a mí me sabe muy mal esto de pedir apoyo. Ayúdenme, denme dinero, denme recomendaciones, denme likes. Pero lo increíble es que todo eso sirve. El algoritmo de YouTube es de lo más extraño del mundo. Ahora que tengo a mucha gente enojada, yo he hecho enojar mucho a los cristianos. Como yo soy de origen cristiano, como soy católico de formación, pues es la iglesia que mejor conozco y cuyas atrocidades más domino. Entonces, cada vez que hablo del tema, cristianos se enojan muchísimo conmigo, sean evangélicos, ortodoxos griegos, ortodoxos rusos, católicos, sobre todo los católicos, lógicamente. Luego he hecho enojar muchísimo a los judíos, luego hago enojar muchísimo a los musulmanes, recordándoles que su religión finalmente justifica que nos maten a todos los que no somos de su religión. En fin, pero no había yo hecho enojar tanto a los budistas nunca. Y ahora con el video que hicimos el martes pasado sobre la historia del Dalai Lama, esa historia que yo cuento porque nadie más la quiere contar. Tengo budistas, hay una budista en particular, creo que es mexicana, y se enojó conmigo, me ha estado insultando, atacando, denigrando. No sabes nada, tú crees que te deberías poner a discutir con fulanito de tal que tiene el karma más afilado del cajón. Yo, pues dile que sí, yo creo que él no va a querer, pero yo con reglas claras yo debato con quien sea. Siempre cuando sea un debate, no un gritadero, que es a lo que luego lo invitan a uno. Entonces, bueno, al final le tuve que decir, chica, con este ejercicio de odio y de ira descontrolada que has hecho, pues te has perdido, necesitas como 40 reencarnaciones más para llegar al nirvana, ya, bájale y trata de ser consecuente con tu religión y así no tendrás que reencarnar tantos millones de veces en hormigas y en camaleones y en medusas y en tiburones y en las cosas que les toque reencarnar. Yo qué sé, yo no soy budista. En fin, el caso es que tengo a mucha gente muy enojada conmigo. Y tengo a más gente enojada, y esto sí tenía ganas de contarlo, porque el lunes estuve en 4. Me llamaron de Mediaset, oye, que el informe desclasificado OVNI, que no es desclasificado porque nunca fue clasificado, pero se le dice desclasificado a todo porque suena muy guay. Esto lo puso de moda Iker Jiménez, los expedientes desclasificados del ejército del aire, pues no estaban clasificados, pues entonces la clasificación de secreto tiene un valor determinado en el mundo que no es el que la gente cree, ¿no? Pero bueno, entonces el informe que se dio a conocer el viernes sobre las ya no son ovnis, son FANIs, los fenómenos aéreos no identificados. La Armada de los Estados Unidos se ha dado cuenta que está tan desprestigiado el nombrecito ese de OVNI, de UFO, Unidentified Flying Object, objeto volador no identificado, que ahora es Unidentified Aerial Phenomena, ahora son los WAPs, y en español son los FANIs, que como yo dije me parece un nombre mucho más sexy. Entonces estuve en 4 y parece que quien se enojó muchísimo es quien hace muchísimo dinero en y para 4, que es la productora de Iker Jiménez, que ¿por qué llaman a ese tipo tan desagradable que no me quiere? Entonces me lo invitan porque sabe de esto y al menos no va a decir las mismas tonterías que dicen los tipos a los que tú llevas a que digan tonterías porque viven del engaño y viven del embuste, cosa que no es mi caso, yo vivo de mi trabajo. Ya sé que a algunos de ustedes les sonará muy raro, a toda la gente de cuarto milenio, sonará, ay, vive de su trabajo, trabaja el tipo, sí, una cosa increíble, es un proleta. Bueno, sí, soy un proletario. Pero, en fin, que me divertí mucho, hablamos de los ovnis. Dije lo mismo que ya había dicho cuando hice el programa el segmento de los aburridos ovnis aquí en el streaming, porque no hay nada, absolutamente nada nuevo. Yo leí el informe, son 9 paginitas. Fue un informe que se le ocurrió meter al chiflado de Marco Rubio, que es un senador de ultraderecha de la Florida, de lo peor de los gusanos cubanos, ahí sí. Y él fue el que metió la obligación, una ley de estas leyes con 20,000 disposiciones que luego votan en Estados Unidos, y coló una cláusula en que en 180 días la Armada tenía que dar un informe OVNI. Y bueno, la Armada se apresuró a más o menos
pergeñar estas 9 páginas que no dicen absolutamente nada. Dicen que hay 144, estudiaron 144 casos, uno vieron que era un globo desinflándose y los otros 143 no saben qué son porque no hay suficientes datos. Pues mira tú, como decía yo, ¿no? Vi una luz una vez sobre Cantabria en 1982. ¿Qué era? No sé. Entonces eran extraterrestres. Bueno, el caso es que me divertí mucho. Luego también me hicieron hablar del Pozo del Infierno que acaban de descubrir en Yemen. Lo acaba de descubrir algún tarado en Yemen, porque ese agujero, que es un sumidero, lleva allí desde... El Corán menciona que hay un pozo, en ese lugar hay un pozo cuyas aguas son hediondas y no las debes beber. El Corán, o sea que por lo menos desde el año 400 se conoce la existencia de este pozo que ahora descubrieron, no sé quién, no sé por qué lo hicieron. Pero en fin, fue sumamente divertido y a mí me divierte que me llamen a la televisión. El problema es que, claro, los que me llaman una vez, luego no me vuelven a llamar porque no doy el espectáculo que ellos esperan, el decir, ¡ay, sí, vienen los extraterrestres y tienen un mensaje muy importante para nosotros! ¿Cuál es el mensaje? El mensaje es que seamos buenos y cuidemos al planeta. Joder, vamos, o sea, que los extraterrestres son Greta Thunberg. No, pero esto es lo que le gusta a los medios de comunicación y es lo que yo, pues evidentemente, no les voy a decir, ni modo. Michael, ya deja de molestar, en serio, o sea, yo no sé qué haces en mi canal. Yo te invito de la manera más cordial, Michael González. Michael González es un chico de la derecha más recalcitrante, además un religioso profundo, que se dedica a trolear todas las transmisiones, todos los segmentos, y ahora también está troleando por el chat. ¿Qué te ganas? Ve a hacer algo, mira, ve a leer a Ayn Rand o la Biblia. San Pablo tiene cosas bonitas. Bueno, si quieres leer algo que no sea muy religioso, El Cantar de los Cantares, que es súper sexy. No sé cómo se coló en la Biblia, porque es verdaderamente un poema erótico y amoroso, maravilloso, y te entretienes más que conmigo. Pero, por favor, ya vete. En serio, te lo pido amablemente. Conste que luego la gente dice que soy muy desagradable y muy descortés y muy maleducado. Estoy siendo exquisito. Vete, por favor. Gracias. Bueno, esta es de las cosas que a mí me tienen harto. Esos trolls que vienen a estar en desacuerdo en todo y dices, qué poca utilidad le das a tu vida. Pero de las cosas que me tienen harto, pues es de las que estamos haciendo nuestra pequeña, modesta sección que se llama Estoy harto de. Pues sí, estoy harto de algo que no sé si se han dado ni siquiera muchas personas cuenta de que existe, pero es lo que yo he dado en llamar la conspiranoia light. Perdón, todavía no controlo aquí. Sí, estoy harto de la conspiranoia light. ¿Qué es la conspiranoia light? Bueno, las grandes conspiranoias, las grandes conspiraciones son las de los Illuminati, los masones, que vamos a hablar de los masones en el canal, por cierto, la semana próxima. Las grandes conspiraciones que venden las personas que viven de esto, las conspiraciones del coronavirus y del negacionismo y de el Club Bilderberg, que ni es un club, ni se hace en Bilderberg, ni es secreto, ni nada de eso, pero bueno, de eso se vive, de otras muchas cosas, pero esas son como las grandes gordas conspiranoias, pero hay unas conspiranoias light a las que acudimos todos todo el tiempo. Desafortunadamente me dejé en casa las capturas de pantalla de Twitter de algo que pasó. Acaba de ser acusada la organización Trump, toda la organización Trump, de unas acusaciones penales por cuestiones de impuestos, sobre todo. Y esto se anunció ayer y esta mañana fue detenido, no me acuerdo ahora el nombre exacto, del director financiero
pero de la organización Trump, un tipo que empezó a trabajar con el padre de Donald Trump, que a lo largo de los años se ha hecho con la dirección financiera y el control del manejo de las finanzas de toda la organización Trump y de toda la familia Trump, incluido Trump y sus tres inenarrables hijitos, Ivanka, Donald y el pobre Derek, ese hombre que tan poco amor ha recibido de su padre. Es cierto, su padre no le ha dado amor a nadie que no sea Donald Trump padre. Bueno, entonces yo decía, comenté que Weisselberg, si es Weisselberg me parece el apellido, se había entregado esta mañana, arrestado, y mi duda era qué tanta lealtad le va a tener el director financiero de la organización Trump a un Donald Trump que nunca le ha tenido lealtad a nadie que no sea Donald Trump, que no quiere a nadie que no sea a sí mismo, a este personaje. Entonces, alguien me contestó, pues yo creo que es que Biden está tratando de aplastar a Trump para que no pueda presentarse en 2024. Yo le contesté, o sea, ¿tú crees que el fiscal de distrito de Nueva York, Cyrus Vance Jr., está trabajando contra Donald Trump desde hace 3 años cuando ni siquiera se sabía quién iba a ser el candidato demócrata? Está trabajando bajo las órdenes de Biden porque ya sabía que además iba a ganar las elecciones Biden y que entonces él tenía que quedar bien con Biden. Vaya conspiración te has montado, chaval. Pero la opinión es inmediatamente, claro, es que Biden tiene todo el poder, entonces Biden controla todo lo que hagan todos los demócratas y lo que hagan todos los fiscales y lo que haga todo el mundo. Es el poder, tiene más poder que Putin o que Kim Jong-un o que cualquiera de estos. Es una mentalidad conspiranoica que tenemos continuamente. Y yo la veo, por ejemplo, cuando hablo de religión, siempre aparecen 10 o 20 que dicen lo siguiente. La religión fue creada para someter a la gente. ¿Va? Ellos, siempre son ellos, diseñaron la religión para enriquecerse. La aparición de la Virgen de Guadalupe la inventaron los malvados españoles para someter a los indígenas. Esto en un momento en que los indígenas estaban totalmente sometidos y totalmente sincretizado ya las religiones mesoamericanas con el catolicismo, que los misioneros hicieron un trabajo arrollador en los primeros 100 años para cuando se supone que se habla de la aparición guadalupana. Esto ya era como que era innecesario. Lo hicieron para controlarte. ¿Para controlar a quién? Chiquillos, están controlados totalmente. Bueno, el patriarcado se inventó para oprimir a la mujer. Y tú te imaginas unos señores que se pongan juntos, oye, vamos a inventar el patriarcado. Bueno, sí, pero ¿cómo lo hacemos? Mira, vamos a hacerlo así y asado. Y entonces vamos a hacer que las mujeres nunca tengan el poder. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que las mujeres son enormemente capaces, son iguales a nosotros y tenemos que defendernos de ellas, así que vamos a inventar el patriarcado y que no puedan ser reinas. O sea, no se consideran otras posibilidades, como que realmente la gente pensara que las mujeres estaban moral y mentalmente disminuidas y las condiciones sociales impedían que exhibieran lo contrario, salvo excepciones. Y pienso en excepciones que yo conozco como Cristina de Pizan, la primera mujer novelista de la Edad Media, por cierto, autora de La ciudad de las mujeres, que es una preciosidad de libro. No. Un grupo de personas, de hombres malvados, se reunieron en un lugar y diseñaron el patriarcado con pelos y señales. ¿Cómo se iba a desarrollar desde el principio de la historia de la humanidad hasta hoy por la mañana? Todo ha estado perfectamente controlado. Es una visión horrorosamente conspiranoica. El capitalismo se creó para robarle al trabajador su plusvalía. Es cierto que el capitalismo le roba al trabajador o le quita al trabajador, le niega al trabajador parte del fruto de su trabajo, sin entrar en las teorías de valor de Marx o de quien fuera. Es cierto que eso es una consecuencia. Como antes los señores feudales le quitaban prácticamente todo su trabajo a los vasallos, como los reyes exaccionaban con impuestos a todo el mundo de una manera espectacular, no para hacer carreteras y sanidad pública, por supuesto, sino para pagar sus guerras, sus lujos y sus saraos y sus chiringuitos. Bueno. Pero
la religión sabemos cómo se desarrolla como un intento de explicación de los grandes misterios del universo a los que se les atribuye una voluntad porque lo hace el ser humano de una manera razonable porque tiene voluntad. El capitalismo, las monarquías, el patriarcado mismo, lo que se llama patriarcado, la forma en que se interrelacionaron los sexos históricamente, tienen razones evolutivas, tienen motivos, tienen más que mala fe, una enorme cantidad de miedo. Por ejemplo, los homosexuales provocan miedo. Y si vemos, por ejemplo, que lo que pasa con Putin y con Orbán, ellos siguen teniendo miedo que si los niños ven a personas homosexuales, los niños se vuelvan homosexuales, así como si ven a alguien tocar la guitarra, van a querer tocar la guitarra. Que el paralelo es tan absolutamente ridículo que no entiende uno como una persona adulta en el siglo XXI puede creer ese tipo de patrañas. Pero no es por maldad, no es una construcción cuidadosamente diseñada, no es una obra de ingeniería. ¿Qué más? La democracia está pensada como una farsa porque todos los políticos están de acuerdo. Si tú ves un día un debate parlamentario, no me puedes decir que esas personas están de acuerdo en todo, en nada. Y cuando se polarizan al nivel de Pablo Casado, al nivel de Pablo Iglesias, nadie no están de acuerdo ni con el que está sentado junto a ellos, hombre. Pero esta idea de que los políticos forman toda una estructura monolítica, que los empresarios forman una estructura monolítica que decide todo lo de nuestras vidas, además. La idea de que el toreo fue creado como una forma de hacerle daño a los animales. Lo que querían los toreros y los empresarios taurinos era hacerle daño a los animales. Y la gente paga para entrar a ver una corrida de toros porque le gusta ver el dolor y disfruta la crueldad. No se admiten explicaciones alternativas. Y mira, no había una conciencia del dolor de los animales y sin embargo sí había una conciencia del arte y el valor que se necesita para ponerse frente a un animal así. Y a principios del siglo XX se desarrolla, por lo tanto, una disciplina determinada en la cual la crueldad y el dolor son parte de, pero no son la esencia de. Los circos no se hicieron para torturar animales y para que la gente disfrutara la tortura de los animales. Finalmente eran hazañas, ejemplos de dominio, de capacidad de doma, de habilidades, de simpatía de los animales, porque siempre hemos encontrado que es simpático antropomorfizar a los animales. Cuando vamos a las explicaciones reales, los problemas no desaparecen, es decir, el problema de los problemas que está teniendo la democracia y de representatividad y de capacidad de responder a una serie de necesidades, los problemas que han tenido las monarquías, los problemas que presenta el capitalismo, como los problemas que presenta el comunismo u otras opciones sociales, el anarquismo, la socialdemocracia, etc. Cuando tenemos el deseo de evitar el sufrimiento animal en los circos o en las plazas de toros, si los problemas no desaparecen, pero tenemos una visión que nos permite abordarlos sin esa idea de que estamos vendidos porque nos controlan totalmente. El IBEX 35 es el que decide quién gana las elecciones. No, mira, yo he sido representante en colegios electorales y no el que decide quién es el alcalde, quién es el presidente y quién es el diputado, pues es la gente que fue y votó en esas casillas, porque sumamos los numeritos y mis numeritos sumados con los del otro colegio electoral y del otro colegio electoral y de todos, revisados todos por todos los partidos, son los que determinan quién gana. Lo del IBEX 35 es un mito fácil, simplón, conspiranoico. Los empresarios también se pelean entre sí y a un empresario no hay nada que más le guste que putear al compañero con el que juega al golf. O sea, su máximo triunfo no es pagarle menos a sus trabajadores, que el problema de que no les pagan suficiente a los trabajadores sigue estando allí. Pero no es un complot monolítico, por eso la sociedad ha evolucionado. Porque todas esas ideas de unas conspiraciones light, pero muchas, en las que la gente cree constantemente y lo expresa constantemente en las redes sociales, lo podemos ver, hacen que cierren los ojos a los avances que ha tenido la sociedad.
Y voy a hablar mucho de los avances que tiene la sociedad en la parte en la que le voy a dedicar a las dos culturas. Pero en fin, estoy verdaderamente harto de las conspiraciones, de las conspiranoias light, de las conspiranoias que no lo parecen y que sin embargo están presentes constantemente en el debate e impiden el análisis serio de las causas de los problemas y por lo tanto el diagnóstico razonable de la solución posible, primero de cómo está conformado el problema. No basta identificar un problema. El problema tienes que diagnosticarlo, tienes que saber cuál es su origen, cuáles son los elementos que lo componen. Para tener un diagnóstico correcto, y esto pasa en medicina tanto como pasa en sociedad, y una vez que tienes un diagnóstico correcto, puedes crear, diseñar, desarrollar soluciones al problema diagnosticado. Pero si el problema te lo inventas diciendo es que el patriarcado fue creado para oprimir a las mujeres y el patriarcado comete asesinatos, no hay solución posible. Tu diagnóstico es erróneo. Muchos hombres que han sido educados de una manera inadecuada, muchos hombres a los que no se les ha podido llegar con el mensaje razonable de lo que la ciencia nos enseña, cometen una serie de atrocidades y la solución es mayor protección para las mujeres, mayor atención policial a las denuncias cuando hay inicios de maltrato, mejor educación, más insistencia en programas sociales y una legislación razonable que proteja a las mujeres antes de que sean víctimas. Pero eso lo haces con los posibles victimarios, no lo haces con el patriarcado. Cuando tú luchas para que se aumenten los salarios mínimos, no estás luchando contra el capitalismo. Estás luchando contra las tendencias de las empresas que consideran que si pagan más dinero la gente no va a trabajar. Y como le puedes demostrar que no es cierto, entonces puedes no solo diagnosticar el problema, sino puedes operar su solución mediante el diálogo y el manejo de datos. Pero si diagnosticamos mal y diagnosticamos con estas conspiranoias pequeñajas, mugrientas, tristes, pero que están por todos lados y que todo mundo las usa, nos estamos condenando a no resolver las cosas. Y eso a mí me preocupa muchísimo, porque finalmente es pensamiento irracional, pensamiento mágico, pero mucho más extendido, por supuesto, que la idea de que alguien en la Organización Mundial de la Salud inventó un virus que no existe, pero que se usa para que nos pongan una vacuna que nos va a matar a todos, que no está matando a nadie. Pero bueno, de eso hablamos después. Estoy harto, pues, de la conspiranoia light. Y bueno, pasamos directo a... Pues sí, ¿no? Pasamos directo al otro tema que tiene que ver con esto, y es el de la libertad y la pandemia. Ay, hermanitos míos, esto ha sido verdaderamente aterrador. Miren, desde que se inició la pandemia, hemos tenido a una cantidad, ridícula de personas haciendo todo tipo de afirmaciones de lo más delirantes. Voy a poner algunos casos. Las mascarillas no deben usarse porque causan hipoxia. La hipoxia es la disminución de oxígeno en sangre. Cuando disminuye la concentración de oxígeno en sangre, puedes tener problemas muy graves. Tienes mala alimentación para todas tus células, sobre todo para las neuronas. Es muy peligrosa la hipoxia. A ciertos niveles de hipoxia la gente simplemente se desmaya y puede haber daños cerebrales permanentes. Es decir, la hipoxia es todo eso. La afirmación delirante es que las mascarillas van a causarnos hipoxia. Usarlas mucho tiempo es malísimo. Luego uno piensa, ¿no? Hay neurocirujanos o gente especializada en trasplantes, o como mi viejo amigo Ricardo, que pegaba manos seccionadas y pegaba nervio por nervio, tendón por tendón y vaso sanguíneo por vaso sanguíneo, utilizando cirugía microscópica, y estaba allí 12 y 15 horas pegándole la mano a un ciudadano. Una gloria de la cirugía, algo que no se podía imaginar 100 años atrás. Y él se ponía la mascarilla y si se le empapaba le pedía a la enfermera instrumentista que se la cambiara,
Y estaba esas 15 horas haciendo operaciones de una delicadeza enorme. ¿Corrías el riesgo de sufrir hipoxia? Pues no, ni los neurocirujanos, ni los trabajadores que utilizan mascarillas mucho más de mucha mayor capacidad filtrante que las de los cirujanos, como quienes se dedican a pintar automóviles, quienes se dedican a hacer recubrimientos metálicos, quienes trabajan con polvos de cemento, etcétera, etcétera. Es decir, miles, millones, decenas de millones de trabajadores y de profesionales de las más distintas disciplinas se han puesto durante los últimos cientos de años, por lo menos 100 o 150 años, mascarillas y no han sufrido hipoxia. Bueno, pues hemos estado de mascarilla todos estos días, todos estos año y pico. Después del confinamiento todos andábamos por la calle con mascarilla. Éramos un mundo de ojos, un mundo de gente sin el resto del rostro. Yo ya quería ver hasta los feos de verdad. Y porque uno trata de adivinar las facciones a través de los ojos y siempre falla. Siempre falla. Es una cosa impresionante. Cuando veías a alguien, dices, oye, esta persona, su rostro es así. Le construyes el rostro mentalmente. Se sentaba en el café, se quitaba la mascarilla. Es otra persona totalmente distinta a la que te imaginaste. Y anduvimos todo este tiempo y no pasó nada. No pasó absolutamente nada. Más, los negacionistas covidiotas, organizadores antimascarillas, los de la quinta columna y los de, no me acuerdo cómo se llamaba, la cosa de que tenía, rebelión en la granja, pero con V, porque somos rebeldes, pero no sabemos ortografía. Dijeron que nos iban, el ponernos una mascarilla y el confinarnos en nuestras casas era el principio de que nos arrancaran absolutamente todas nuestras libertades individuales sagradas. Estoy de acuerdo que son sagradas, ¿eh? Estoy completamente de acuerdo que son libertades sagradas. Entonces nos las iban a quitar, nos iban a desproteger por completo. Era el inicio de la terrible, más absoluta, inenarrable dictadura. Bueno, llegó la vacuna y se empezaron a dejar de usar las mascarillas aquí en España, aquí en Asturias, concretamente donde estoy yo. Fue el viernes pasado, a las 12 de la noche, que se dejaron de usar mascarillas. La mayoría de la gente no las ha querido dejar de usar, todavía ando uno por la calle. Y yo cuando me la quito en la calle porque estoy paseando al perro, estoy en unas condiciones donde hay muy poca gente, me sigo sintiendo raro, ¿no? Porque te acostumbras. Pero pues nuestras libertades parecen estar en buenas condiciones, todas. Después de año y medio, es más, al contrario, algunas libertades se han consolidado y mejorado de manera notable. Pero decían, Fernando Vizcaíno, que era el chiflado que organizó bastantes cosas por aquí, por España, nos están robando la libertad a todos, nosotros somos el pueblo. Cuando alguien dice que es el pueblo, ya sabes que es de, espérate, seguro que no tiene buenas intenciones. Y era esta frase, era la guerra más importante de la humanidad. ¿Se acuerdan lo de el sobresalto perpetuo que hablábamos la semana pasada? Pues jugaba mucho a eso. Acaba de haber, y afortunadamente logramos, digamos que no colarnos a un sarao que hizo Kalker con todos los negacionistas, la nazi argentina Chinda Brandolino, todos los disidentes de la ciencia que ustedes se puedan imaginar, biólogos renegados, médicos renegados, gente que cada uno iba con un mensaje distinto para aterrorizar a la gente, en un sarao que hicieron jueves, viernes, sábado y domingo de la semana pasada, supuestamente en Barcelona. Hay dudas de que haya sido allí. Esta gente se esconde porque además en algunos lugares hay preocupación por las posibles consecuencias penales, tanto de la desinformación que están dando como de la venta del dióxido de cloro, que finalmente es el negocio número 1 de Kalker. Y es un negocio que algún día le estallará en la cara, yo estoy seguro, y me dará un enorme gusto verlo frente a un juez. Entonces, pero vamos a lo más reciente, a la paranoia más reciente. La paranoia más reciente que nos regaló esta pelusa humana es que la vacuna
era el truco para matarnos. Como era muy difícil demostrar que iban a controlarte mentalmente por el 5G, que fue la idea original, lo que se inventó fue la vacuna genocida, es decir, van a vacunarnos y va a morir muchísima gente. Yo recuerdo a un tipo muy serio con un traje de estos caros. Esta gente siempre tiene trajes caros porque tiene, por supuesto, muy buenos ingresos. La ilegalidad y la estafa dejan mucho más dinero que el trabajo honrado, desafortunadamente, en la gran mayoría de los casos. Y este decía, yo seré el sobreviviente de este holocausto porque todos vosotros que os habéis vacunado vais a morir. Pues mira tú, llevamos varios millones y millones de vacunados. La mitad de los españoles ya están vacunados. Mucho más de la mitad de los israelíes están vacunados. Hay un montón de gente vacunada por todo el mundo. Y las muertes están cayendo. Es decir, no solo la vacuna no está matando a nadie, sino que está haciendo aquello para lo que está diseñada realmente la vacuna, más allá de las fantasías de los covidiotas. Es decir, para reducir los contagios, para impedir que si te contagias la enfermedad sea grave y persistente, y para impedir que si te toca ser de los casos en que la enfermedad aún puede ser grave, que las probabilidades de que mueras sean bajísimas. Y el número de muertes, y esto es muy curioso porque son estadísticas que aparecían hoy, el número de muertes está bajando aunque aumenta el número de contagios. ¿Qué es lo que pasa? La gente se ha descuidado, pasan cosas como las de los chicos que se hicieron su viaje a Mallorca y se contagiaron 1 de cada 3, que perdieron toda la precaución que habían estado teniendo en la escuela y que también funcionó porque no hubo brotes importantes en las escuelas, y esto hay que aplaudirlo. Estuvo llevado excelentemente bien por los gobiernos, por las autoridades educativas, por las direcciones de los centros educativos y por cada uno de los profesores, pero sobre todo por los chicos que se portaron maravillosamente y no dijeron, ay, es que me va a dar la hipoxia. Y usaron sus mascarillas como debían y mantuvieron su burbuja como debían y no hubo mayores problemas. Mi hijo pasó todo el año en la escuela y no pasó absolutamente nada. Pero aunque están aumentando los contagios, el número de hospitalizaciones en unidades de cuidados intensivos y el número de muertes está cayendo en picado. La verdadera libertad que decían que nos iban a quitar es la que nos dan las vacunas y la ciencia nuevamente. La gente de los movimientos negacionistas y covidiotas, estaba por ejemplo el movimiento por el despertar ciudadano, que decía que era una falsa pandemia y rechazaba el uso de la mascarilla, y qué raro, su presidente fue presidente de Vox en Barcelona. La relación tan estrecha que hubo en este caso, en otros no, y sabemos que la izquierda, yo la he criticado al sector Feng Shui de la izquierda, pero en este caso, la derecha, la ultraderecha, las ultraderechas se subieron al carro del ataque negacionista a todos los aspectos de la pandemia, desde su existencia misma, desde su origen mismo, hasta su desarrollo, hasta la forma en que se abordó con mascarillas, con distancia social, con higiene, con confinamientos durante mucho tiempo, cerrando las grandes aglomeraciones de personas, para desgracia de todos los miles de personas que viven de eso, del deporte, de los espectáculos, del teatro, de la música, que han tenido que buscarse la vida y apoyarse en las ayudas gubernamentales donde las hay. En algunos lugares no las hay o son muy escasas. La libertad nos la quitó un virus. Nos la quitó un virus del que nadie tiene el control y que no pudo haber sido fabricado, porque ahora que se habló de, bueno, igual sí salió del laboratorio de Wuhan, que es muy raro que ocurra, sería muy raro que ocurriera, y que la mayoría de los indicios dicen que no fue así, pero supongamos que fuera así, estaban estudiando un virus silvestre y se escapó, vale, pero no lo hicieron, es imposible. Y cualquier virólogo que sepa de genética te explica por qué sabemos que es un virus silvestre y por qué no es manufacturado y por qué no podemos manufacturar estos virus. Ya lo hemos comentado aquí con algunos expertos que nos han acompañado en el canal. Quien nos quitó la libertad fue el virus. Quien nos la ha devuelto son
la ciencia, la tecnología, sobre todo las organizaciones internacionales como la OMS, la Unión Europea, pese a todos sus defectos. Esto no quiere decir que no tengan defectos. Lo único que quiere decir es que no solo tienen defectos, tienen muchas cosas que dar. Y nuestra obligación como ciudadanos es exigirles que superen sus defectos y hagan mejor el trabajo que hacen bien y aplaudirles cuando hacen bien su trabajo. Pese a todos los obstáculos que enfrentan, pese a que son organizaciones políticas y no sanitarias, pese a que han tenido que explicar o no han podido a veces explicar por qué cambiaron de opinión, porque los científicos cambiaron de opinión. ¿Pero cómo? ¿Por qué los científicos ya dicen que ahora sí mascarillas y antes decían que no? Ay, mira, es muy complicado, pues es que no se sabía, no se tenían los datos suficientes y entonces, bueno, lo primero fue cuidar las mascarillas para el personal sanitario que las necesitaba muchísimo más que la ciudadanía, aunque se pusiera en riesgo a la ciudadanía. Es el tipo de decisiones políticas que a nadie le gusta tomar, pero que alguien tiene que tomar. Y luego, bueno, pues estábamos con lo del gel hidroalcohólico porque pensábamos que el virus se transmitía mucho por contacto y pensábamos que las gotículas expulsadas eran las que traían el virus, y no, ahora ya sabemos con más certeza que los virus se transmiten por la vía de aerosoles y que casi no se transmite por contacto. Así que ahora, si tú te compraste 7 millones de botellas de gel hidroalcohólico, más vale que aprendas a hacer cócteles con ellos, porque no van a servirte para nada. Cuidado, no hagan eso. No es alcohol potable. Pero, en fin, que la libertad nos la dio el ir conociendo mejor a nuestro enemigo y el ir desarrollando la forma de combatirlo. No el dióxido de cloro, que no curó absolutamente a nadie y probablemente dejó 2 o 3 muertos por allí. Por más que haya vendido millones de litros y millones de libros con las fórmulas de cómo usar el dióxido de cloro, el señor Kalker, a quien yo insisto, espero ver en la cárcel algún día. Kalker en la cárcel es el titular de mis sueños. Nada de lo que profetizaron, nada de lo que dijeron se hizo realidad. Que todavía haya gente que dude de la ciencia y de las vacunas, viendo lo que está pasando en todo el mundo, viendo que vuelven los conciertos, viendo que vuelve el deporte, viendo que vuelve la posibilidad de mirarnos a la cara, de abrazar a tu familia, que yo estoy viendo a ver si pronto me puedo ir a Canadá a ver a mis 2 nietas que sigo sin conocerlas. Todo esto que la ciencia nos ha dado enfrentado a un adversario del que hace 1 año y 8 meses no sabíamos nada, absolutamente nada, debería hacernos reflexionar. Yo espero realmente que sirva para que reflexionemos la próxima vez que alguien nos llegue, como los covidiotas negacionistas, Vizcaíno y su banda de ultraderecha, ¿cómo se llama el otro? Ricardo Delgado Martín, eran los dos que más movían el cotarro aquí en España, cuando vengan a decirnos que ellos nos van a salvar de nosotros mismos. Muchas gracias, no hace absolutamente ninguna falta. Bueno, y vamos a ver un poquito de chat, porque veo que están aceleradísimos y están... a ver, dice... Es que las humanidades no sirven para nada, ya veremos. ¿Has escrito alguna novela histórica? No, he sugerido 2 novelas históricas. Una se la sugería a Gisbert Haifs, que es el autor de Aníbal, una novela maravillosa, y de la mejor novela sobre Alejandro. Gisbert es un alemán que habla español perfecto, era el traductor de Borges al alemán, y que tiene unas novelas históricas espectaculares. Aníbal para mí es la mejor, aunque tiene otra sobre el padre de Aníbal también. El jardín de Amílcar se llama precisamente. Y después de leer Aníbal, yo le decía a Gisbert Haifs, oye, ¿por qué no escribes una historia en la que los cartagineses efectivamente tomaron Roma? En las que Aníbal, que llegó a estar a las puertas de Roma, pero no pudo atacar Roma porque no contó con el apoyo de los ancianos de Cartago, ¿cómo hubiera sido el mundo si en vez de imperio romano hubiéramos tenido imperio cartaginés, habiendo conquistando los cartagineses Roma por la vía de Aníbal? Y me miró en plan de, hazla tú. Él estaba muy ocupado en otras cosas.
Y luego hice otra propuesta, que esa se la hice a Jorge Semprún, por cierto, la única vez que yo estuve con... Gisbert Hives es amigo, pero la única vez que estuve con Jorge Semprún, hablábamos del asesinato de Trotsky, que para mí ha sido una pasión de toda la vida, por mil razones. Y le decía yo que lo que me gustaría es seguir la vida de la amante de Trotsky, de Silvia Geloff. Silvia Geloff, que no fue culpable absolutamente de nada, pero que al principio se le consideró cómplice de Mornar, de Mercader del Río, del Río Mercader, porque ella era su amante, porque ella era su chica. Pero cuando se vio la reacción, yo en todos los libros que he leído, cuando se vio su reacción de que pidió que lo mataran a Mornar, al asesino, porque ella había entregado su vida a la causa de Trotsky, se dieron cuenta que ella no tenía ninguna complicidad con el asesinato de Trotsky, la dejaron ir y dos de sus hermanas fueron por ella a México, eran todas comunistas, trotskistas de Nueva York, y se pierde la historia de Silvia Geloff, que es el único personaje puro, honesto, limpio de toda la trama del asesinato de Trotsky, que es asquerosa por todos lados, ¿no? Tiene los peores niveles de bajeza del mundo, como por ejemplo que la madre del asesino, de Jaime Ramón, está fuera de casa de Trotsky esperando que él salga para huir con él en el coche junto con el que había organizado el asesinato. Está todo esto en mi blog en los dos artículos que he escrito sobre el asesinato de Trotsky, luego lo pongo en las descripciones, si me acuerdo, lo voy a anotar, pero al ver que hay movimiento dentro de la casa y su hijo no sale, Caridad del Río Mercader abandona a su hijo, toma el auto, se va al aeropuerto y sale huyendo de México. Desde esos niveles de bajeza, de engaño, de humanidad descompuesta, es todo lo que hay en Trotsky. Yo decía, yo quiero que alguien me pague 6 meses en Nueva York, sé dónde está la tumba de Silvia Geloff, sé que alguna vez fue interrogada por McCarthy y su comité de actividades antiamericanas, y sé que fue maestra de escuela, pero no sabemos si se casó, si se volvió a enamorar, si mantuvo sus ideales, si cambió de forma de pensar, si se amargó para toda la vida por el asesinato de Trotsky o si logró superarlo. A mí me hubiera encantado saberlo, entonces pues propuse esa novela histórica y Jorge Semprún, eso sí lo recuerdo, me decía, es que es una idea magnífica porque si es un personaje al que la historia la engancha y se la lleva sin que ella tenga ninguna culpa, ¿no? Y al final no sabemos cómo fue su vida, merecía una buena vida Silvia Geloff, sin duda alguna. Entonces son las dos novelas históricas que propuse, pero no doy para eso. ¿Le gusta el grunge? Un poco. Alice in Chains y Soundgarden bastante más que Nirvana, por cierto. No soy nirvanista. Y me gusta mucho Steve Grohl, me gusta mucho Steve Grohl en los grupos que hizo después, me gusta mucho Foo Fighters, pero Nirvana nunca le encontré el chiste ni el motivo para la glorificación. ¿Será que soy tonto? ¿Qué opina de que AMLO estaría buscando hacer una Pax Mafia con los carteles? Pues no lo sé. Pero si los ha dejado hacer lo que quieren, ¿para qué quieren la paz los carteles? Nadie los está molestando. Sí suelen ser más pacíficos los budistas, no es cierto. Los budistas sí son tan brutales como todas las religiones y hacen guerras y son los tamiles y son los que persiguen a los Rohingya y son... No es cierto. Ni siquiera es cierto de los Sikhs, que son mucho más radicales, sin embargo hay violencia Sikh, o ha habido violencia Sikh. Los creyentes son las personas más irascibles del mundo. Sí, bueno, a ver si hay preguntas. ¿Para qué le doy importancia? Porque cuando la gente viene a agredirme siento que pierde su tiempo, o sea, realmente se cree importante. Viene a opinar sobre mi ego, pues si no te gusta, pírate. ¿Crees que para AMLO y otros presidentes y funcionarios mexicanos como EPN por lo de Ayotzinapa o Calderón se debe abrir caso ante la CPI? No lo sé. Que lo decida la Procuraduría General de la República. Yo no creo que
Peña Nieto haya ordenado el asesinato de Ayotzinapa, por ejemplo. Sé que es un inepto, sé que es un corrupto, de eso no cabe la menor duda, que un hombre que pasó francamente de noche por la presidencia, hizo lo menos que pudo, en ese sentido era muy parecido a Fox, pero no creo que haya ordenado ese asesinato. Yo creo que ese asesinato es producto de condiciones locales, pero simple y sencillamente allá hay intereses que nadie quiso destapar. El encubrimiento quizás sí sea un problema, pero el acusar a la gente así de un asesinato sin ninguna prueba a mí me cuesta mucho trabajo. ¿Qué opina de la prohibición de la cría del salmón que se aprobó en Tierra del Fuego, Argentina? Esto lo impulsó Greenpeace. Sí, ya opiné al respecto en Twitter hoy y decía yo que es un nuevo logro para la destrucción del medio ambiente a cargo de Greenpeace. Es decir, la tendencia mundial ha sido a que los caladeros de pesca, que han estado sufriendo mermas importantes porque somos muchas personas comiendo pescado, los caladeros estén siendo sustituidos por granjas. 2020 fue el primer año en que hubo más producción acuícola en granjas que pesca. Se comió más pescado de granja que pescado en libertad. Y esto es una excelente noticia para el medio ambiente. Como sustituir la cacería por la ganadería, ¿no? La ganadería evita que se casen una serie de animales. Lo que ha hecho Greenpeace es garantizar que siga la pesca, que sigan agotándose los caladeros, que siga incidiéndose en la pesca, la sobrepesca del salmón, que afecta mucho la reposición de las generaciones subsiguientes, porque así es Greenpeace, porque Greenpeace le da igual. Mientras pueda combatir el progreso, mientras pueda combatir los avances, mientras pueda combatir las soluciones que no le gustan, que no sean neoprimitivistas, ellos están encantados. Les da igual cuánta gente se muera. De allí que 109 premios Nobel los hayan acusado ya de crímenes contra la humanidad debido a lo del arroz dorado. Les da igual, les da completamente igual. No me iré tan fácilmente, no, te bloqueo y ya, no, si eso no tiene mayor problema, no te preocupes. Mi querido Mauricio, cuando te decides a tener tu canal y dar tu opinión, abres una gran puerta que los demás también puedan opinar, ¿no? Opinar sí, pero atacar no. Y entonces aquí se olvida una cosa, este no es un medio público, este es mi canal. Y en mi canal puedo bloquear cosas. En mi canal no dejo que hablen los nazis, en mi canal no dejo que se difunda pseudociencia. Si ustedes ven todos los comentarios de mi canal, cada vez que ponen un video de Iker Jiménez o de algún charlatán o de alguna barbaridad o de algún pronazismo, no permito la publicación de comentarios con videos de propaganda que para ellos tienen sus canales y está muy bien. Reconozco su derecho a la libre expresión, pero no a usar mi canal como trampolín para ideas repugnantes. Es mi canal. Lo siento. Y así están establecidas las reglas desde el principio. La gente olvida que la censura es aquello que ejerce el gobierno para impedirte hablar. Yo no soy el gobierno y yo no le impido hablar a nadie. Simplemente le digo que en mi casa no puede hablar. No se puede meter a mi casa y mear las alfombras. Tiene derecho a mear, pero en su baño. A ver si queda claro con esto. Respecto a eso, el poderío de China y que países como Arabia Saudí hagan parte del Comité de Derechos Humanos, ya hablamos de esto la semana pasada, o sea que respecto a Estados Unidos, ¿qué dirías del proyecto MKUltra? Existió, sí, pero ves el porqué del antiyanquismo. Rusia hizo exactamente lo mismo, hizo exactamente el mismo tipo de experimentos. China ha hecho el mismo tipo de experimentos. No los veo tan antirrusos y tan antichinos. Cuando tú estás embarcado en una guerra, hacer el tipo de experimentos necesarios para explorar la posibilidad de un arma que sea útil es lo que hay que hacer. No es bonito, ojalá y no fuera necesario, pero todo el mundo lo hace y fue absurdo el proyecto MKUltra. ¿Qué visión tiene la izquierda a la que perteneces en todo lo referente a Venezuela? Voy a tratar de abreviar, a ver si puedo, no creo que pueda, pero bueno. 1. Chávez accedió al poder como populista engañando a los votantes, diciendo que él no era un hombre de izquierda, cuando era un hombre de izquierda, que no tenía, por supuesto, ningún interés en el comunismo, ni en contra de la propiedad privada,
cuando sí los tenía. Que es legítimo tenerlos, por otro lado, pero lo que no es legítimo es engañar a la gente. Decir, vota por mí porque yo estoy a favor de los niños y luego cuando llegas al gobierno empiezas a matar niños. Eso no está bien, eso es incorrecto. Entonces, Chávez tiene ese problema de origen. El haber simulado lo que no era para obtener votos, que por tanto son votos que obtuvo ilegítimamente. 2. Cuando muestra su verdadera cara, su verdadero interés por ser la parte 2 de Cuba, pero sin una Unión Soviética que lo mantenga, lo cual es un error gravísimo, porque sin una Unión Soviética que te mantenga, pues no vas a poder sacar adelante un país en esas condiciones. Tuvo logros que sin embargo había que reconocerle, logros en educación y en reducción de la pobreza, en un principio. Pero luego apareció la amiga de todos los niños latinoamericanos con poder y sin principios, que se llama la corrupción. Y la corrupción que empezó a florecer de manera frondosa en los alrededores de Chávez, de su propia familia, de sus cómplices, de la gente, de sus hombres de confianza, echó por la borda gran parte de esa labor y, para remate, le entregó el país a China y Rusia porque no se lo quería entregar a Estados Unidos. El petróleo se lo sigue vendiendo a Estados Unidos. Estados Unidos no ha dejado de comprar el petróleo, no ha bloqueado el petróleo venezolano. Simple y sencillamente que ahora el que se lleva el dinero es China o Rusia. Bueno. Y después vino el caso del que oí hablar a los pajaritos, que es un chiflado. Chiflado, que era discípulo del Saibaba, que tiene un concepto inexistente de la democracia, que es un tirano y un dictador sin ninguna cualidad redentora. Un manipulador, un tipo safio, ignorante, bruto en el sentido no de no tener educación, porque no necesitas tener educación, por favor. El hecho de que Maduro haya sido camionero no significa nada. Uno de los mejores lendakaris en España era un obrero del metal, Ramón Rubial, que sigue siendo una de las mentes más brillantes que tuvo el Partido Socialista Obrero Español. Pero bruto en el sentido de que disfruta de su brutalidad y de su engaño. Entonces, yo de veras sufro muchísimo con Venezuela, porque además personas que se creen de izquierda andan defendiendo todas las atrocidades que comete Maduro. ¿Qué le recomendarías a los mexicanos con respecto a la consulta para enjuiciar expresidentes, ir a votar o no? No, yo no iría. No iría porque es una consulta totalmente espuria, que es contraria a lo que establece la Constitución. Es la Procuraduría General de la República la que debe determinar si hay delitos y por lo tanto se debe enjuiciar. Eso no se decide en una turba linchadora, así sea con papelitos. ¿Traerías al canal a Juan Ramón Rayana? No. Ni a Abascal, ni a Esperanza Aguirre. Ellos tienen sus espacios para hacer sus cosas. Ya discutí una vez con Juan Ramón Rayo, salió bastante mal parado además. ¿Qué piensas de la autogestión obrera? No sé qué es la autogestión obrera. Me hablan de cosas tan generales que no sé. ¿Qué piensas de la autogestión obrera? Pues que es cuando los obreros autogestionan algo. No sé qué, pero autogestionan algo ellos solitos. ¿Qué voy a pensar de eso? Pues no sé. Si gestionan su sindicato me parece muy bien. Un sindicato obrero que no esté gestionado por los obreros es un sindicato falso, es un sindicato blanco, charro, amarillo o el nombre que le toque en el país donde viven ustedes. Así que no sé qué decidió la Suprema Corte de Justicia en México sobre el uso lúdico del cannabis, pero si es el principio de la despenalización. Yo estoy totalmente en favor de la despenalización de todas las drogas. Estoy a favor de la despenalización de todas las drogas como primer paso para luchar contra el narcotráfico. ¿Cuál es mi siguiente libro? No puedo decirlo, pero estoy escribiéndolo con una lentitud. Me tiene desesperado. Voy a tratar de que esté para la campaña de Navidad de este año y por supuesto iré de nuevo a Salamanca a presentarlo. Me pregunta César Brito desde Salamanca. Muchas gracias. Salamanca me encanta. Además mi hija estudió en Salamanca, etcétera, etcétera. A ver, ¿crees que sucesos como la brutal ola de calor en Canadá acelerarán la toma de medidas políticas y tecnológicas para frenar el cambio climático?
Lo que estamos haciendo hasta ahora es insuficiente, sí, pero es que no tenemos las herramientas tecnológicas y tenemos la presión de quienes no quieren que se usen esas herramientas. Si Greenpeace y los ecologistas políticos levantaran el pie con las nucleares, en 5 años tendríamos resuelto el problema del cambio climático. Y tendríamos el respiro necesario para desarrollar otras tecnologías. No se trata de mantenernos con nucleares para el resto de la eternidad, pero resolver el problema inmediato, urgente, estableciendo las plantas nucleares que se necesitan en los lugares donde se gasta la mayor cantidad de energía. Sería la solución inmediata. Y después tendríamos tiempo de desarrollar las energías que necesitamos y que sustituirán evidentemente a la nuclear. El problema que tenemos es político. Es que los que más hablan de solucionar el cambio climático son los que se oponen a las soluciones que tenemos que utilizar si queremos acabar con esto rápido. Y tenemos que acabar con esto rápido. Las consecuencias cada año se están viendo más. Y es increíble que los que más han hablado sean los que más están obstaculizando una solución que ya la tenemos, esa sí ya la tenemos. Si Inglaterra, si Alemania deja de quemar carbón y vuelve a abrir sus nucleares y construye 5 más, en 5 o 8 años tiene resuelto su problema energético sin emisiones de gases de invernadero. Finlandia me parece que lo está haciendo, está construyendo la central nuclear más grande del mundo desde hace años. Que tiene atrasos y problemas de presupuesto, que pasa con todas las construcciones, desafortunadamente, algo hacemos mal, pero que está por echarse a andar. Entonces, pues siento que mientras los ecologistas políticos que tienen el apoyo de gente desinformada, que vota por ellos sin estar debidamente educadas en el tema científico, pues estamos enfrentados a un problema muy grave, y que cada vez es más grave. ¿Cuáles son los asuntos problemáticos que propone la ley trans en España en específico? Hay 2 que preocupan mucho a las mujeres. Yo no hablo por mí, hablo por las feministas, sobre todo las feministas socialistas a las que conozco. Una es que toda la opresión, las agresiones, la negación de oportunidades que sigue existiendo pese a que las leyes son igualitarias y que sufren las mujeres, las sufren por ser mujeres. Lo que sienten es que cuando ser mujer no es ser lo que son ellas, sino es decirse mujer, se borran los problemas que han afectado a las mujeres y que han hecho que duro su camino, duro el trabajo del feminismo racional, del feminismo razonable, del feminismo igualitarista. Y número 2, cosas que ya han ocurrido. En Inglaterra, por ejemplo, un violador se declaró mujer y como eso basta en Inglaterra para ser considerado mujer, fue enviado a una cárcel de mujeres donde en pocos días cometió varias agresiones sexuales a las internas. Y esa persona sigue diciendo que es mujer, simplemente que es lesbiana y como tiene pene, pues todavía puede tener relaciones con otras mujeres, que a él le gustan las mujeres como mujer lesbiana que es. El que esta casuística no sea considerada en la ley y no se pongan los elementos necesarios para proteger a posibles víctimas, aunque sean pocas, es un error. Yo creo que cualquier ley debe tener en consideración ese tipo de casuística y ese tipo de excepcionalidades, por muy escasas o muy poco frecuentes que sean. Están ocurriendo. Lo mismo en el deporte. Hay deportes donde las mujeres y los hombres deben poder competir en situación totalmente de igualdad. Pero cuando juegan las chicas de 16 años rugby con un chico una mujer trans de 16 años, con otra constitución física radicalmente distinta por su genética, hay una desigualdad que, hombre, también se debería tener en consideración. ¿Tiene derecho a jugar? Pues sí, por supuesto que tiene derecho a jugar, pero al mismo tiempo está perjudicando a quienes no tienen la habilidad física que tiene. Igual por ejemplo, en las artes marciales mixtas de mujeres
donde pueden participar mujeres trans, etcétera. Es decir, hay casos así. Pero sobre todo lo que a muchos preocupa es que a los 14 años cualquier niño o niña puede decidir que es trans y pedir que se le empiece a aplicar terapia hormonal para suspender la pubertad y comenzar su cambio de sexo, sin el permiso de sus padres. Y si los padres le niegan el permiso, les pueden quitar la custodia. Esto se entiende que, por un lado, ciertamente a los niños que son trans se les dificulta muchísimo el poder asumir la verdadera personalidad que consideran que tienen. Pero por otro lado, estamos conscientes de que existen personas que cambian de opinión cuando ya es demasiado tarde. Y si no te dejo ni beber cuando tienes 14 años, dejar que asumas la responsabilidad de un tratamiento médico irreversible, o si no irreversible, con características irreversibles, de una manera absolutamente libre, tampoco parece una solución. Parece buena idea, porque libera de sus problemas a muchos chicos, pero por otro lado es mala idea, por otro lado porque dejas desprotegidos a chicos que no lo tengan claro, y no todos los chicos lo tienen claro a los 14, piensan en cada uno de nosotros a los 14 años. Ese tipo de cosas deberían ser debatidas más ampliamente, deberían ser debatidas con base en la ciencia y no con base en las creencias posmodernas de la ministra Irene Montero y de quienes la rodean. Gente que además, a la que yo ya critiqué en la izquierda Feng Shui, a una de ellas, la que está en el Instituto de la Mujer. Entonces, básicamente la crítica es que esto debería ser debatido más ampliamente, pero la ministra ha estado en la posición de que esto no se debate y punto. Y como vamos a hablar de las dos culturas, el problema es que la biología no existe para ella. Esto es verdaderamente grave porque desprotege a algunas personas a las que una afinación correcta de la ley, una redacción correcta y una aproximación correcta podría proteger, sin dejar de proteger al máximo a las personas trans, que tienen todo el derecho del mundo de ser protegidas. Pero hay intereses encontrados y toda buena ley debe poder equilibrar los derechos y libertades de los intereses encontrados de la ciudadanía. O eso al menos creo yo. Probablemente estoy equivocado, pero no se preocupen, a partir de este momento seré considerado un enemigo de los trans por a las personas que los defienden, que defienden a las personas trans sin serlo. Pues creo que la mayoría de las personas trans están de acuerdo conmigo, como son mis amigos y conocidos trans, que tengo varios. Así que vamos a un pequeño corte y volvemos en 5 minutos. Estamos 5 minutos atrasados, pero bueno, volvemos ahora mismo.
Bueno, estamos aquí de regreso. Y una más porque me interesaba contestar a esto con un poquito de claridad. Dice Luis Morales, ¿qué frutos crees que ha tenido la izquierda que sean positivos, que no se vean opacados por los más antiguos desastres del comunismo? A ver, los derechos laborales, la jornada de 8 horas, los salarios justos, la negociación colectiva de los trabajadores, el derecho a la salud, el derecho a la escuela, las escuelas públicas, las pensiones justas, la seguridad dentro del trabajo, es decir, el hecho de que no las máquinas no te puedan cortar brazos y piernas impunemente, sino que haya todo un movimiento para garantizar la seguridad, integridad física y salud del trabajador dentro de su espacio de trabajo. Y cuando hay una exposición al peligro, hay una cantidad de dinero que se paga como plus de peligrosidad e incluso beneficios a la hora de las pensiones y de la jubilación, como ocurre con los mineros del carbón. En España los mineros del carbón tienen un régimen de jubilaciones y de pensiones muy ventajoso porque se juegan la vida cada vez que bajan a la mina. ¿Qué más? Todas las alteraciones que se han hecho en los lugares de trabajo para que el trabajo sea más sencillo, más adecuado, más sano, todo eso ha sido logro de la izquierda. La preocupación por los ancianos, por los dependientes, para que haya instituciones sociales que se ocupen de ellos, la sanidad pública, son logros de la izquierda. Son visiones de izquierda que no son parte de la visión simplemente liberal de que lo único que tiene que ser libre es el mercado y con el mercado libre lo demás cae por su propio peso. No es así. El libre mercado puede generar riqueza, pero para distribuirla necesitas un gobierno de izquierda. ¿Qué más? Guarderías infantiles, por ejemplo, para los hijos de madres trabajadoras, la preocupación por cuidar a las personas que sufren agresiones, especialmente a las mujeres, en el caso del maltrato a la mujer, del maltrato a los niños, que no se vendan ya niños. Tú sabes que en 1948 todavía se vendían niños en Estados Unidos, y en el siglo XIX, bueno, si lees Oliver Twist, verás que se vendían niños en el Reino Unido sin más. El que no haya trabajo infantil, salvo en bastiones de imbéciles como Evo Morales en Bolivia, el que no se vendan a las niñas en matrimonio, salvo en los lugares más salvajes del mundo, como puede ser algunos lugares de África, algunos lugares de los países islámicos, y Oaxaca, porque al presidente López Obrador le parece muy bonita la tradición de que se venda a las niñas para el matrimonio. Todas las mejoras en derechos civiles, en libertades, en igualdad, en combate a la pobreza y al hambre, que no es función del libre mercado, que solo puede hacer un Estado con una visión social, con políticas sociales, todo eso lo ha hecho la izquierda. Todo eso lo han hecho las ideas de izquierda desde fines del siglo XVIII hasta ahora. ¿Queda mucho por hacer? Por supuesto, pero se ha hecho mucho. Afortunadamente vivimos mejor que antes. Todo eso lo hace la izquierda. Bueno, lo dejo aquí porque les quiero recordar algo. Alguien antes me hacía favor, pero ya no lo he visto por aquí, de tomar el chat, copiarlo y mandármelo por correo a nuestro correo electrónico a rvdcqs@gmail.com, que debería yo tenerlo en algún letrero y no lo tengo, para que pueda yo responder al chat la próxima vez, y elegir con más cuidado, sin estar leyendo y perdiendo el tiempo, elegir aquello a lo que quiero responder. Pero bueno, vamos a hablar de algo que me preocupa bastante, me preocupa más ahora que otras veces, y que es el tema de las dos culturas. Este señor es C.P. Snow, Charles Percival Snow. Él era poeta, novelista y químico. Era un hombre que vivía con un pie en la ciencia y con otro pie en el arte. Me parece además que es un buen poeta. Siento mucho, no voy a leer nada de él nunca porque yo solo leo poesía en español. Me han estado pidiendo que si puedo leer a Constantino Cavafis y a algunos poetas portugueses. Y bueno, para el caso leería yo uno de mis poetas favoritos, que es
Omar Khayyam y los Rubaiyat, la versión real de los Rubaiyat, no la versión higienizada y desinfectada que rola por allí. Pero no, solamente leemos aquí poetas en español, que suficientes tenemos. Yo ya tengo para 3 o 4 semanas pendientes. Pero bueno, en 1959, en unas famosas conferencias que se daban, que eran las conferencias Red, Charles Percival Snow pronunció una conferencia que se llamaba Las dos culturas, que ese mismo año se publicó en forma de libro con el título Las dos culturas y la revolución científica. Fundamentalmente, lo que argumentaba Snow era que los practicantes en ambas áreas, en las ciencias y en las humanidades, deberían construir puentes para promover el progreso del conocimiento humano en beneficio de la sociedad. Yo siento que incluso Snow perdía de vista que los científicos suelen estar relacionados con las humanidades. Yo siempre pongo el caso de Einstein tocando el violín, del hecho mismo de que, por ejemplo, el descubridor de Plutón, que es ay, Dios mío, William, yo para los nombres soy horrible, y acabo de escribir la historia de la saga de esta familia, porque son los tres, Caroline Herschel, William Herschel y el hijo de William Herschel, John Herschel, olvido los apellidos. Bueno, William Herschel empezó como músico, y ustedes pueden encontrar en YouTube y en Spotify obra de William Herschel, un compositor muy apañadito, pero que luego se interesó por la astronomía, hizo el primer gran catálogo de estrellas y descubrió Plutón, y su hermana se convirtió en la mujer que más cometas había descubierto hasta que hace un par de décadas. Caroline Schumacher se convirtió en la mujer que más cometas había descubierto. Caroline Herschel era la dama de los cometas, así la llamaban, pero además también era soprano, también cantaba y bailaba, y era una mujer reconocida con una enorme capacidad artística. Yo creo que los científicos tienen esa beta artística, pero al revés no pasa. Al revés no pasa, y caemos en algo que solía decir Carl Sagan: si tú dices que no has leído las grandes obras de la literatura universal, si tú en español dices yo no he leído el Quijote, o en inglés, si tu idioma es el inglés, dices yo no he leído a Shakespeare, te van a mirar raro, oye, es inculto. Pero si no conoces la segunda ley de la termodinámica, o no conoces la formulación esencial de la conversión de la energía en materia de Einstein, pues a nadie le va a importar. Si no conoces el teorema de Pitágoras, si no conoces la composición del agua, la teoría atómica vigente, si no conoces las partículas elementales, eso parece normal. Nuestra sociedad sigue sin empaparse de esta cosa tan moderna que es la ciencia. Después de todo, solo ha tenido 400 años para familiarizarse con ella. Pero yo creo, y esto lo veía yo, yo soy alguien que nace a la vida interesado en la ciencia. Para los 10 años, 9 años, yo creo me levantaba a las 5 de la mañana a ver las transmisiones que hacía la televisión mexicana de los lanzamientos de las cápsulas Gemini. Las cápsulas Gemini eran las que llevaban a 2 astronautas, y fueron el prolegómeno, obviamente, en preparación de las cápsulas Apolo, que llevaban 3 para que 2 bajaran a la Luna y uno se quedara en órbita alrededor. Yo veía aquello y yo estaba fascinado por la Luna, pero al mismo tiempo estaba fascinado por la literatura, por la ciencia ficción. Yo leía a Sherlock Holmes, yo leía a Edgar Allan Poe cuando tenía 9, 10, 11 años. Y me encantaba el arte, y tenía yo muy poquito. Mira, mi casa era pobre y no les gustaban mucho los libros. Alguna vez me reclamaron que desperdiciaba yo mucho dinero en libros. Teníamos un libro de arte por allí en el que yo podía ver por primera vez a Van Gogh y a Miguel Ángel y a Dalí y a Magritte, que es el otro que me fascina. Toda la pintura del Renacimiento, toda la pintura barroca, en fin. Entonces, yo lo que pasa es que finalmente me decanté por el arte después de tratar de estudiar psicología un año, y que quizás si me hubiera metido a biología no hubiera sido tan grave. Pero yo lo que quería era estudiar conducta animal. Me apasionaba la conducta animal, me leí todo lo que había en español sobre etología en aquel entonces. Fue la época en que decían que desperdiciaba yo mucho dinero en libros en mi casa. Y entiendo que
un ser humano está completo cuando vive en los dos mundos, en el mundo de las humanidades y en el mundo de la ciencia, pero las humanidades entendidas como arte, como exploración y como especulación. Desafortunadamente, del lado de las humanidades y sobre todo del lado de la filosofía, no se ha entendido así. La filosofía ha llegado a creer que es la que rige a la ciencia, que es su orientadora y su disciplina maestra. Así como la física es la disciplina maestra de la cosmología. La física, tienes que saber física antes de hacer cosmología, porque es la disciplina que engloba las distintas formas de la física. Si vas a estudiar óptica o si vas a estudiar dinámica, tienes que estudiar primero física. Y entonces existe esta extraña idea de que la filosofía es la disciplina madre de todas las ciencias. Y para poder hacer esto ha sido necesario que se presente el conocimiento científico como una visión tullida, insuficiente, incompleta y dudosa, exagerando las limitaciones de la ciencia. En los bordes del conocimiento estamos en blanco. Ciertamente la ciencia, como suelen decir los filósofos y los religiosos, siempre van por el mismo lado. La ciencia no lo puede explicar todo, ya, y la filosofía menos, y la religión menos. La ciencia puede explicar mucho más que ellos. Ya, pero la ciencia cambia. No, la ciencia evoluciona, pero no cambia. Es decir, si hay más estrellas de las que descubrió Herschel en su catálogo, esto no quiere decir que las que descubrió en su catálogo sean falsas. El que la relatividad sea una visión mucho más integral y amplia no hace que las teorías de Newton sean inválidas, simplemente que solo son válidas en un marco referencial determinado. ¿Que no sabemos cómo funciona la cuántica y todavía la estamos explorando? Pues sí, pero eso no quiere decir que en otras áreas no tengamos conocimiento. Es decir, las dudas y los titubeos del conocimiento en las áreas límite del universo en expansión de la ciencia no quiere decir que haya otras disciplinas de las que no estemos perfectamente seguros. Claro que estamos seguros, el agua va a seguir estando hecha de dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno y en ningún momento se va a descubrir que está hecha de caspa de gnomos y de alitas de hada. Pero aquí entraron Karl Popper, Thomas Kuhn, Paul Feyerabend e Imre Lakatos como cuatro filósofos de la ciencia que se dedicaron a denigrar la ciencia y se dedicaron a confundir la ciencia con cosas. A mí siempre me llamó mucho la atención que Kuhn hablara de las revoluciones científicas, de cómo cambiaron las cosas antes de que hubiera ciencia. Es decir, la ciencia como tal, no como una definición de conocimiento vago, que es lo que pueden encontrar en la Real Academia Española, la ciencia como un método de aproximación a la realidad que sea independientemente verificable, que es su característica básica, que no necesitas creer en ella para que funcione, la realidad objetiva existe. Kuhn dice que la idea de la Tierra de Aristóteles era una idea tan científica, un paradigma tan científico como el universo copernicano. No lo era, lo otro era precientífico. Pero si le llamas ciencia a todo lo que quieres, pues entonces la ciencia es tan incierta como lo fue la filosofía de Aristóteles o la filosofía de Platón o la filosofía de todos los que empezaron a tratar de especular sobre la realidad, pero sin las herramientas necesarias para hacerlo. Detrás de estos filósofos de la ciencia, que son el arma arrojadiza de todos los que desean denigrar a la ciencia para decir que la filosofía controla o debe controlar. Yo conozco muchos científicos y ninguno va y le pregunta a los filósofos cómo hacer sus experimentos. De verdad. A un lado de esto vino el posmodernismo. El posmodernismo básicamente rechaza lo que llaman las grandes narrativas. Para el posmodernismo todo es narrativa, todo es discurso, todo es cómo te cuentas la vida. Y rechaza a las ideologías del modernismo. Nadie inventó el modernismo es algo vago que se empezó a definir por ahí del siglo XIX, pero cuando ya había ocurrido. Porque modernismo solo quiere decir lo de hoy, lo moderno es lo de hoy. Si el posmodernismo es lo de hoy, es modernismo. Pero como ningún filósofo, ningún estudioso se pone de acuerdo en qué es el modernismo, qué caracteriza el modernismo, algunos quieren que sea solamente la ilustración, yo creo que vamos allá, otros quieren que sean solamente las disciplinas artísticas del modernismo, en la pintura, en la literatura, en la arquitectura, etc. Pues
cuando puedes usar la definición que más te gusta, puedes demoler cualquier cosa. Total, si la definición se te resiste, pues cambias la definición. Pero lo que dicen para el modernismo todo es narrativa y la ilustración y la racionalidad son prescindibles. Lo que importa es la ideología. Para ellos el conocimiento y los sistemas de valores dependen de los discursos políticos condicionados socialmente. Es decir, si tú crees que el agua es dos moléculas de hidrógeno, dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno para formar una molécula de agua, esto ha sido condicionado políticamente, pero es tan válido como si política y socialmente se considerara que está formado por 2 picos de colibrí y 4 miradas tristes de un lagarto al atardecer. Para ellos el conocimiento y los sistemas dependen de los discursos políticos condicionados socialmente. No creen que la realidad objetiva exista, porque la realidad no es objetiva. No aceptan que haya ideas universales sobre la realidad, que todo el universo pueda ser descrito mediante unas fórmulas universales. Les parece absolutamente inaceptable. Y no aceptan ideas universales sobre la moral, la verdad, la naturaleza humana, la razón, la ciencia, el idioma y el progreso social. Lo importante es la autoconciencia, lo importante es cómo lo veo yo. No importa lo que diga, lo que importa es que lo digo yo sentidamente y entonces eso tiene un valor de verdad, igual que aquello que se puede demostrar en un laboratorio o que puede demostrarse simple y sencillamente que es real. En estos universos que ha creado la filosofía, que han creado ciertas corrientes de la filosofía, para no darles a todas, para no meter a todas en el mismo saco, lo cual sería deshonesto, pero en este universo las humanidades no pueden acercarse a la ciencia porque no la consideran válida. No se puede romper el mito de las dos culturas cuando unos parten de la base de que solo hay una cultura y el otro es una colección de patrañas despreciables. Y cuando los posmodernistas toman el poder en la academia o en la política, y es lo que ha ocurrido, por ejemplo, en el caso del Ministerio de Igualdad, cuando los posmodernistas se hacen del poder, decretan que la ciencia puede ser no tomada en cuenta, que no es un factor para legislar, no es un factor para decretar políticas, no es un factor para analizar la realidad sociopolítica y económica de un país, de una sociedad determinada, puede ser incluso de un simple municipio, y que se puede prescindir de la ciencia y el conocimiento en aras de que la ideología lo controle todo. Pero el asunto es que esto está pasando en momentos en que necesitamos más que nunca que las instancias sociales tengan en consideración el conocimiento científico. Y es un conocimiento científico que se ha desarrollado de manera impresionante en los últimos 50 años y puede informar eficazmente muchas políticas. Miren, un filósofo puede argumentar de manera contundente por qué es imposible que un automóvil que va detrás de otro lo rebase. De hecho, esto lo inventó Zenón en una de sus paradojas, que es la paradoja de Aquiles y la tortuga. Él decía, si la tortuga empieza delante de Aquiles, digamos 100 metros, pues al cabo de unos segundos, unos 20 segundos, quizás Aquiles habrá llegado a donde estaba la tortuga al principio, pero la tortuga habrá avanzado un poco, no 100 metros, quizás 2. Pero Aquiles tendrá que correr hasta donde está la tortuga en este momento, las que está a 2 metros. Pero para entonces la tortuga ya quizás habrá avanzado 10 centímetros. Entonces Aquiles tendrá que recorrer esa distancia, pero para cuando la recorra la tortuga ya habrá avanzado. Y entonces es imposible que Aquiles pase a la tortuga. Filosóficamente es impecable. Pero en la realidad, Aquiles pasa a la tortuga. Punto. La realidad es objetiva. En la realidad, esa realidad que se pretende negar constantemente desde ciertas esquinas de la filosofía, es una realidad que existe. Y esa realidad, desafortunadamente o afortunadamente, todavía rebasa a los filósofos, pero oponen resistencia. Miren, cuando yo era joven no se había demostrado que la mujer no fuera moral e intelectualmente inferior al hombre. No se había demostrado. La mujer no votaba siquiera en 90 países, en más de la mitad de los países que existen, la mujer no votaba cuando yo nací. Hoy solo queda un país en el que no puede votar, que es el Vaticano. En todos los demás puede, pero como en 15 de ellos que están regidos por la religión, que es una creencia filosófica, no lo olvidemos, hay dificultades
sociales, presiones políticas, presiones de todo tipo para impedir que ejerzan su derecho al voto, en Afganistán, en Irán, en Irak, en Arabia Saudita, etc. Pero en el año que yo nací, en Estados Unidos lincharon a un chico de 14 años por haber mirado a una mujer blanca. El linchamiento era algo normal que hacían los blancos del sur contra los negros de cuando en cuando. El último linchamiento en serie ocurrió apenas en 1998 y para la mayoría de ustedes seguramente la idea de los linchamientos es algo que pasó como a principios del siglo XX y es algo que transcurre en blanco y negro. Todavía en 2020 hubo algo que se considera un posible linchamiento. Cuando yo tenía 15 años se temía que el mundo se iba a acabar por la sobrepoblación y por las hambrunas, unas hambrunas terribles. Los trabajos de los agrónomos científicos en China y en Estados Unidos, Norman Borlaug, y el nombre del chino lo he olvidado, y eso que acabo de escribir recientemente su biografía, lo siento, permitieron que lo de las hambrunas no se presentara como tal. Cuando yo tenía 20 años nos hicimos conscientes de los problemas del medio ambiente, pero el medio ambiente se soluciona con ciencia y tecnología, no se soluciona de otro modo, y así sucesivamente. Estamos venciendo una pandemia que hasta el día de hoy ha matado a casi 4 millones de personas, más de 3.900.000 personas. Es una cantidad de seres humanos tremenda, monstruosa, brutal. Y probablemente el saldo sea incluso un 20-30% mayor, que estemos cerca de los 5 millones de muertes. Y ha sido la ciencia y la tecnología la que ha vencido, la que está venciendo a esta pandemia. Y esto me cabrea como alguien que vivió siempre a caballo entre la ciencia y el arte. Yo he escrito novelas, he escrito cuentos, he sido músico de escenario, he sido rockero, he sido músico tradicional, he escrito poesía, todavía a veces lo hago, he actuado en teatro, he actuado en televisión. Era un pintor malísimo, lo intenté muy poco afortunadamente para el mundo. Y al mismo tiempo, desde los 16, 17 años me dedico a la divulgación de la ciencia y a tratar de entender la ciencia. Y no es tan difícil, yo no considero ser una persona especialmente inteligente. Soy una persona que ha mostrado curiosidad y capacidad de cambiar de opinión. Pero no creo que eso sea algo que los demás no puedan hacer. Yo creo que todo el mundo lo puede hacer y la gran mayoría seguramente lo puede hacer mejor que yo por meras probabilidades. Pero que nos estemos entregando a creencias irracionales y sigamos glorificando una parte de las humanidades que deberíamos considerar simple y sencillamente como un ejercicio intelectual que tiene su determinado valor, pero hasta allí, que no es en la cumbre del pensamiento, ni mucho menos, resulta un peligro que nos puede costar millones de vidas todavía. Y aquí no estoy tratando de hacer el sobresalto perpetuo, estoy tratando de señalar un hecho real. La ignorancia cuesta vidas, la charlatanería cuesta vidas, los embustes respecto de las pseudociencias, la desinformación, el engaño, cuestan vidas. Esto no es un intento de provocar pánico, es la descripción de un hecho real tal como está y de un hecho que podemos modificar sin grandes revoluciones, asumiendo el conocimiento como una herramienta fundamental para la toma de decisiones en todo lo que hacemos los seres humanos, lo cual no quita que sigamos disfrutando de la música y de la poesía. Y así es como están, por desgracia, todavía hoy las dos culturas de don Charles Percy Snow. Y con esto creo que viene siendo hora, de quitarnos. Yo le dediqué mucho tiempo a esto, lo siento, pero en fin, vamos a lo importante.
Tengo el placer de presentarles a quienes aún no han tenido la gloria de conocerlo, al señor don Nicomedes Santa Cruz, folclorista y poeta peruano, que fue muy relevante en mi juventud por su visión noble latinoamericanista, en un sentido mejor que el de la mayoría a todo esto, por su defensa de los derechos de los negros en Perú y en todo el mundo, pero al mismo tiempo su concepción de que su identidad no lo limitaba. Que el ser negro, yo no lo conocía, él conocí por cierto a su hija, no era el punto último de su experiencia humana, porque él también era peruano, porque él también era latinoamericano, porque él también era humano. Nicomedes Santa Cruz nació en Lima el 4 de junio de 1925 y falleció en Madrid el 5 de febrero de 1992. Y él domina una forma poética, una forma de rima que es muy propia de los países tropicales, del mundo de lo tropical, porque hay grandes decimistas, por ejemplo en México, en la zona de Veracruz, donde se hacen incluso concursos de décimas. Es decir, yo te doy un pie, que serían 4 versos, y tú me tienes que hacer 4 décimas, cada una de las cuales termine en uno de esos 4 versos, que es algo que hace por aquí Nicomedes Santa Cruz. Y vamos a empezar por allí, porque es verdaderamente espectacular. A mí me gustan mucho las décimas, y la capacidad de improvisar en décimas es enorme, porque la décima tiene una rima muy especial. Rima el primero con el 4º verso, el segundo con el tercero, el primero con el 4º y el 5º, el segundo con el 3º, el 6º con el 7º y el 10º, y el 8º con el 9º. O sea, es una rima A, B, B, A, C, C, D, C. Cuando se hacen octosílabos, si tú puedes improvisar en esto, puedes hacer lo que quieras. Y vean, busquen ustedes duelos de decimeros de varios países de América Latina y los van a encontrar. Pero vamos a este. En este, el pie de la décima es, el poema se llama, por supuesto, Muerte si otra muerte hubiera, y dice: muerte, si otra muerte hubiera que de ti me libertara, a esa muerte pagara porque a ti muerte te diera. Es un pie de décima anónimo, según cuenta Nicomedes Santa Cruz, y dice: la señora silenciosa, la veterana infalible, la muerte cosa terrible, la muerte tremenda cosa, qué fuerza tan misteriosa, implacable, traicionera, llegas al que no te espera, huyes del que te reclama, ríes del pobre que clama, muerte, si otra muerte hubiera. Quisiera librar al mundo de tu macabra misión, quisiera darte prisión en un abismo profundo, quisiera por un segundo contemplarte cara a cara y que el cosmos me dotara de indestructible poder, conjugando un verbo ser que de ti me libertara. Muerte, yo te desafío, tu presencia no me extraña, me burlo de tu guadaña y de tus huesos me río. Muerte, no le temo al frío que los corazones para. Muerte, si otra te matara, al saberte ya destruida, con la prenda más querida, a esa muerte pagara. Muerte, que todo lo callas, estás en todo lugar, en las nubes, en el mar, en los campos de batalla. Cada bala de metralla es tu palabra certera. Si de otra muerte muriera, si otra muerte me llevase, a esa muerte pagase, porque a ti muerte te diera. Es precioso, es precioso. Me llamó mucho la atención, y por eso lo incluyo, que Nicomedes Santa Cruz le escribiera un poema a un poeta, a un torero, a Juan Belmonte. Como dije alguna vez, uno de los mejores poemas de Lorca es precisamente La muerte de Ignacio Sánchez Mejías, que fue muerto de cornada. Pero Juan Belmonte, que fue el fundador del toreo, como se conoce hoy y como está desapareciendo ahora, fue un ídolo de unos niveles en los años 20 y 30 en todo el mundo impresionante. Sin embargo, al llegar a los 70 años, después de haber logrado que no lo mataran los toros, los 70 años se suicidó. Y no sé por qué,
y como digo, no hablo mucho de los poetas porque me gusta más hablar de los poemas, le escribió esto a Juan Belmonte al su suicidio en 1962, don Nicomedes Santa Cruz. Para coger un pan sobre el morrillo, dando pecho y axila a los pitones, Juan, anónimo Juan, Juan Torerillo, no recibiste clásicas lecciones. Para llevar a casa 20 duros entre la chifla de inhumano coro, bebiste golpes, aspiraste apuros y al aire, al suelo, al aire y siempre al toro. Del miedo que es ingénito en el hombre, nació el valor congénito en el hambre. Así en la tauromaquia Juan sin nombre fue antítesis del gran José Raigambre. José, nieto de Venus y Vulcano, fue un semidios con la esbeltez de Apolo. Frecuencia tuvo aquel Teseo hispano en liquidar 6 minotauros solo. Mas Juan, el pobre Juan de carne y hueso, el más mortal de todos los mortales, opuso a sal valor, arrojo al seso y molinetes contranaturales. 3 siglos en la historia del toreo se derrumbaron ante 2 colosos, del morisco e hispánico alanceo hasta el futuro de los taurinos cosos. Y Joselito muestra al horizonte toda una enciclopedia en su percal y remata sus laces Juan Belmonte con su media Verónica renal. La muerte se disfraza de capricho y en la más increíble paradoja subsiste quien vivió a merced del bicho y muere quien no hay toro que lo coja. Quedan atrás los años de la infancia, Sevilla y su noctámbula capea. Como un Jasón Juan en su rica estancia, mira en la tauromaquia una Medea. Porque si en su niñez fue Juan sin suerte y fue en su adolescencia Juan sin pan, hoy ya casi un anciano es Juan sin muerte, porque la muerte tuvo miedo a Juan. Y quien burló la muerte en tantos ruedos, 1000 veces sentenciado por suicida, solo cuando lo quiso y con sus dedos mató su muerte y se quitó la vida. A Juan, que no toreó por soleares, muerto no he de llorarlo en seguirillas. Sean por martinetes mis cantares, cante de yunque y fragua y herrerías. Cristo de la expiración, cachorro de los trianeros, bríndale tu absolución al mejor de los toreros. Cachorro, si en Viernes Santo te faltara un penitente, asóciate a nuestro llanto, que es Juan Belmonte, el ausente. Me encanta. Pero, por supuesto, y aquí terminamos, no escribiría don Nicomedes Santa Cruz, que además era un brillante cantante, tiene una voz grave, deliciosa, sonora. Cuando hacía que lo pueden encontrar, yo lo anuncié que iba a leer algo de Nicomedes en Twitter con él leyendo sus ritmos negros del Perú, que yo no me atrevo a leer, porque no, porque estoy tan por debajo de Nicomedes Santa Cruz leyendo ritmos negros del Perú que sería un ridículo. Pero vean, busquen sus ritmos negros del Perú en YouTube, es absolutamente espectacular. Pero no solo hacía este verso rimado, medido con una precisión absolutamente de compositor musical, también hacía verso libre, como hace con esto último que leemos de don Nicomedes Santa Cruz, La noche. En esas 12 horas que somos la espalda del mundo, en aquel diario eclipse, eclipse de pueblos, eclipse de montes y páramos, eclipse de humanos, eclipse de mar, el negro le tiñe a la tierra la mitad de la cara. Por más que se ponga luz artificial, negrura de sombra, sombra de negrura, que a nadie le asombra y a todo perdura. Oscura la España y claro Japón, oscura Caracas y claro Cantón. Y siempre girando hacia el este, aquí está tiznando, allá está celeste, esa sombra inmensa, esa sombra eterna que tuvo comienzo al comienzo del comienzo. Rotativo eclipse, eclipse total, pide a los humanos en solemne rito que es horizontal. Y cada 12 horas que llega me alegro, porque medio mundo se tiñe de negro y en ello no cabe distingo racial. Grande Nicomedes Santa Cruz, que me tiñó de mucha luz poética buena parte de mi juventud musical. Gracias. Y ¿qué me falta? Me falta algo que no sé si... No, ya no nos da tiempo, lo siento.
yo siempre tengo más de lo que debería. Y ya tengo los poetas de las próximas 2 semanas, porque además he tenido la suerte que haya gente que me diga, oye, pero tú has tocado a tal poeta. Y yo, no, todavía no. De hecho, la semana que entra vamos a tener una poeta que está viva, porque esto ha sido también notorio. Creo que solo he tocado a poetas muertos, eh, que no tienen ninguna razón de ser. Pero bueno, vamos a responder algunas cosas que teníamos en el correo pendientes para estos últimos minutos. ¿Cuántos somos ahora? Inviten a sus amigos, inviten a sus enemigos, inviten gente. Quisiera que más gente pudiera disfrutar, o no disfrutar, pero que pudiera oír estas cosas que no se oyen en otros lados. Yo sigo insistiendo en que este streaming y este canal existe para decir cosas que no se dicen en otros lados, porque para decir lo que se dice en todos lados, pues hay muchísimos canales de gente que además lo dice probablemente mejor que yo y que son más jóvenes, más guapos y más emocionantes, ¿no? pero que lo que yo cuento no lo está queriendo contar casi nadie, ¿no? No sé por qué, o porque no creen en ello, que es muy probable también, o porque no vende, lo cual es la realidad. Pero de todos modos, si nos quieren apoyar en Patreon, en GoFundMe o en PayPal con recursos que bien le vienen al canal, se los agradecemos siempre, y al final de los vídeos siempre tenemos la lista de nuestros Patreons, por cierto, que han pasado de estar en la descripción al final de los vídeos, para que estén siempre las personas que ayudaron a la producción de esos vídeos en concreto. Pero bueno, vamos a cosas que nos dicen en el correo electrónico. Daniel Pérez Ronzón nos dice: en Río Cuarto, Córdoba, Argentina, tuvo lugar hace unos días un evento que suscitó enorme controversia. Básicamente lo que ocurrió fue esto: un señor estaba paseando con sus hijos, había unos perros, un perro conocido, un perro callejero conocido en la zona. El niño se acercó al perro, el perro prendió al niño, el hombre desesperado le tiró una patada al perro, y la patada fue tan certera que le reventó el vaso al perro, y el pobre animal murió poco después, pero él lo hizo por salvar a su hijo. Y me dice, con esto resumo, fue lo que ocurrió. Y dice Darwin: los hechos generaron posiciones enfrentadas. Hay quienes piensan que es un justo castigo que el hombre vaya a prisión, dada su acción y su negligencia al cuidar a su hijo. Esto es maravilloso, ¿no? Hasta los que piensan que no debería imputársele cargo alguno. Algunas posiciones adjudican cierto grado o total culpa al padre, al restaurante, al perro y hasta al propio niño. Conociendo las circunstancias, ¿qué consideraciones puede hacer sobre este caso particular? Yo siempre he dicho que yo no tendría ningún problema en matar a un animal para salvar a un niño, y me dolería muchísimo, porque a mí no me gustan los animales como a todos. Yo toda mi vida he tenido perros, y mis perros, a un perro lo lloré más que a mi padre, que ya es decir. Así que imagínense. Pero que tu niño se acerque a un perro no es negligencia tuya. La mayoría de los perros que andan en la calle no atacan a los niños. No sé si se han dado ustedes cuenta de esto. Eso por un lado. 2. El hombre no tenía la intención de matar al perro. Hay mucha gente que tiene la intención de matar animales brutalmente, y no es éticamente la misma cuestión. Él no tenía interés en matar al perro, tenía interés en alejar al perro de su hijo, que la puntería que tuvo fue tal que lo pateó exactamente donde le pudo reventar el vaso. Pues es una tragedia para el hombre, para el niño y para el perro. Pero no me parece que sea imputable. Yo recuerdo una vez, cuando debíamos tener 17 años, nos encontramos un perro atropellado. Y el perro estaba sufriendo lo indecible. Éramos 4 o 5 chicos de nuestra banda de amigos con la que ya he hablado, ¿no? Y el perro estaba sufriendo de una manera horrible y no tenía salvación posible. Estaba aplastado a la mitad, pero vivo y consciente. Entonces se nos ocurrió tratar de ayudarle y de golpearle la cabeza con un palo. Y era aquello peor de lo que... O sea, le dimos un golpe y dijimos: no se puede hacer esto es peor. ¿Qué se hace? Finalmente pasó alguien que por alguna causa, probablemente era policía, traía un arma, se enteró de lo que estaba pasando, desenfundó el arma, le dio un tiro al perro en la cabeza. Y el sufrimiento del perro terminó, pero el sufrimiento nuestro no, porque cuando tratabas de reducir el sufrimiento del perro matándolo, resultaba que era imposible matarlo.
era tremendamente difícil porque la vida es una cosa que persiste de una manera intensa. Decía un amigo mío que lo más necio del universo es la vida, ¿no? Y sigue. Entonces, en este caso yo no creo que el hombre tenga ninguna responsabilidad, ninguna imputabilidad. La intencionalidad es fundamental a la hora de calificar un delito, pero ciertamente prisión por matar a un animal no creo. No creo que sea conducente, salvo que confluyeran una serie de elementos enormemente graves y malévolos y recurrentes y psicopáticos, porque finalmente es psicopatía el no compartir el dolor, el no tener la capacidad de empatizar con el dolor ajeno, es precisamente lo que define la psicopatía. Entonces, quienes meterían en la cárcel a este hombre por haber matado a un perro para salvar a un niño son un tipo de gente a la que yo le tengo muchísimo miedo, porque ellos suelen decir que aman a los animales, y en cuanto rascas un poco, la mayoría de ellos, lo que pasa es que odian a los seres humanos. Los desprecian, consideran que los seres humanos deberíamos desaparecer del planeta, que somos una plaga, que somos los piojos del planeta, que somos las pulgas del planeta, las garrapatas del planeta, las sanguijuelas del planeta, y que hay que acabar con nosotros, y para ello fingen amor a los animales. Pero siempre ese amor también resulta fingido. Recordemos que PETA, por ejemplo, fue una de las organizaciones que más animales rescataba mascotas, porque los seres humanos no deben tener mascotas, y era la que más sacrificaba gatos y perros durante una época que era terrible. Tenía unas cantidades de cadáveres de gatos y perros yo recuerdo un caso en el que le quitaron su perrito a una niña y luego lo sacrificaron. El padre, ahí sí el padre hizo un lío de estos y los llevó a juicio y todo, a PETA, a la organización esta de gente en favor del tratamiento ético de los animales, que es una simulación gigantesca, ¿no? Entonces esta gente a mí me da muchísimo miedo. Yo creo que el respeto y el cariño a los animales es un valor humano que demuestra que somos capaces de considerar cercanos a nosotros a seres vivos que están lejos de nosotros. Los perros son un poco distintos porque hemos coevolucionado con ellos los últimos probablemente 100.000 o al menos 40.000 años. Pero, si me van a llamar especista porque prefiero a la gente de mi especie que a las de otras especies, lo acepto. Antonio Samperio me manda copia de una sentencia de amparo para una niña con leucemia para que se le proporcionen los medicamentos que requiere para seguir con vida en México. Mire, la crisis de los medicamentos en México y concretamente los medicamentos oncológicos para niños, lo que se están llamando genéricamente las quimios, los medicamentos de la quimioterapia de niños con distintos tipos de cáncer en México, se ha convertido en un debate político que ha llegado a la infamia más grande por parte de Hugo López-Gatell, al decir que los padres de los niños con cáncer que exigen los medicamentos para sus hijos son parte de un complot de la derecha internacional para darle un golpe de Estado al presidente de la República Mexicana. Ese nivel de bajeza y de engaño es tal que me lleva a hacer un vídeo especial y he estado asesorándome con médicos mexicanos que conocen el problema del abasto de medicamentos de los últimos 3 y 4 años, y vamos a hacer un vídeo especial sobre eso, así que de momento no lo comento. Íñigo de Ramos me decía que la semana pasada hablé de círculos y la necesidad de ir progresivamente eliminando los espectáculos con animales. Yo no creo que haya esa necesidad. Yo creo que es una tendencia razonable o explicable, justificable, pero aún así no creo que sea una necesidad. Si los animales están bien tratados, si los animales están en buenas condiciones, si los animales no son maltratados, los animales quieren a sus domadores como yo he visto que quieren a sus domadores. Me acuerdo de los elefantes con el hermano mayor de la gente del circo italiano. No tengo mucha claridad de que haya una necesidad, pero creo que se ha creado la necesidad social. ¿Es legítimo emplear animales salvajes para divertimento de la gente? Depende. En ciertas condiciones yo creo que sí.
Pero el divertimento puede ser muchas cosas. El divertimento puede ser noble y sano, o el divertimento puede ser cruel y maligno. Cuando tú ves la habilidad de un animal, te estás divirtiendo, sí, pero no lo estás humillando. Cuando tú ves a un animal en su hábitat natural, en un zoológico moderno, donde además se llevan a cabo labores de conservación y labores de investigación científica sobre especies que de otra manera no pueden estudiarse, me parece totalmente legítimo. Yo amo los zoológicos modernos, zoológicos abiertos como los parques safari que se pusieron de moda desde hace unos cuantos años. No estoy seguro que en todos los casos sea ilegítimo. No lo supone además un peligro cuando recurres a depredadores como tigres y leones que deberían vivir en sus hábitats. Yo no sé si deberían vivir en sus hábitats tampoco. Esto es una reificación de la naturaleza donde se dice un animal corresponde única y exclusivamente en un hábitat determinado, y si tú reproduces ese hábitat en otro lado, está siendo artificial, y lo artificial es malo porque lo natural es bueno. Pues no estoy tan seguro tampoco. Yo creo que es una cuestión que debe debatirse, y creo que está muy a debate en la realidad que nos rodea. A medida que van desapareciendo los circos con animales, ¿no deberían seguir el mismo camino las carreras de galgos o los concursos de belleza caninos? Nuevamente, ¿por qué? ¿Por qué? Los concursos de belleza caninos son apreciaciones humanas. Lo que debería controlarse es y lo he dicho en muchísimas ocasiones, es los excesos en la cría de ciertas características en los animales que son dañinas para los animales. Los rostros achatados de los bulldogs ingleses, franceses, de los pugs, de los carlinos, pues les causan problemas respiratorios y de sobrecalentamiento. Lo sabemos. Si vemos cómo eran distintas razas o distintas variedades o modalidades de perros hace 100 años y en lo que se han convertido hoy, es alarmante porque se han exagerado mediante la selección artificial ciertas características que son lesivas para la felicidad y el bienestar del perro. Pero si yo tengo un perro que es perfectamente normal y que además es feliz en casa y se siente parte de mi casa, si quitamos también todo lo de los animales, tendrás que quitarme mis mascotas. Yo te puedo asegurar que si le quitas su mascota a mi hijo va a sufrir, pero la mascota también. Y con esto termino. Son dos de Vlad Mort. A menudo se usa Venezuela como ejemplo de lo que puede provocar el socialismo a secas, porque es que Venezuela nunca fue socialista, a ver si nos entendemos, nunca lo fue. Un remedo allí con parches más o menos de un caudillismo latinoamericano de viejo cuño del militarote con un pie sobre un cañón, el sargento Chávez que trató de dar un golpe de Estado, como todos los militarotes dan golpes de Estado. Y que luego encontró otra forma, gracias a la CLAU, de llegar al poder sin tener que dar otro golpe de Estado. Pero un caudillote militarote que se está encantado de conocerse con un nivel de narcisismo ridículo, que cree que canta, que le habla a la gente como un padre. El aló presidente era un ejercicio de arrogancia y altanería terrible, de paternalismo. ¿Qué tiene de socialismo? Tiene lo que el socialismo en parte que todos somos iguales y que si elegimos a alguien para que nos lidere, no es para que nos pastoree, es para que haga nuestra voluntad. Siendo innegable la crisis venezolana, ¿hasta qué punto cree que se está agitando el fantasma rojo? Pues que sí, es que se agita un fantasma rojo porque no hay nada rojo allí. No hay ni siquiera un comunismo soviético, ni un comunismo marxista, ni hay una socialdemocracia, ni hay una visión socialista. Lo que hay es una tiranía, es una dictadura antidemocrática que utiliza los elementos de la democracia para hackearla. Es lo mismo que está haciendo Orbán y lo mismo que está haciendo Putin, que tampoco son socialistas. Y perdón el tópico viejo, dice, para terminar, ¿cómo le explico a alguien que la aprobación de emergencia de las vacunas no fue arbitraria? ¿Qué había de cierto en que las empresas tenían inmunidad en caso de que su producto causara daños imprevistos? Bueno, si alguien considera que la aprobación es arbitraria, es alguien que considera que entonces los mecanismos que teníamos las sociedades para controlar y regular la aprobación de los farmacéuticos, de todos los productos farmacéuticos, de todos los fármacos, era la correcta. Entonces las farmacéuticas no estaban haciendo lo que les daba la gana, sino que tenían que seguir una serie de pasos
que las legislaciones, los legisladores, los distintos países, las distintas sociedades han ido estableciendo para garantizar la seguridad y el bienestar de las poblaciones. Tienes que partir de esa base. Los mecanismos regulatorios para la aprobación de la venta y administración y receta y uso de los medicamentos eran los correctos. Sí, porque si no aceptas eso, todo lo demás se cae. Todo el resto de la argumentación ya no tiene ningún sentido. Ahora lo que pasó fue que una vez habiendo llegado a parte del camino, se permitió aprobar con una racionalidad bastante sólida, con bases científicas sólidas de que no es muy poco probable que devenga en un desastre, en una tragedia mundial, se aprobó el uso de las vacunas antes de que se terminara el proceso regulatorio que las sociedades habían establecido. Y se hizo por un motivo de emergencia. Verás, estaba muriendo la gente y no había forma de parar la pandemia. Hay muchos medicamentos que por cuestiones de emergencia o por cuestiones de humanidad se autorizan para usarse antes de que se cumplan todas esas regulaciones que los antimedicina dicen que no existen o que no se aplican porque las farmacéuticas mandan en todo. Cuando junto con la alimentación son las dos industrias más reguladas del mundo. Entrados en este caso, se dice, las farmacéuticas dicen, vale, lo vas a probar para uso, pero no hemos terminado de llevar a su extremo las exigentísimas normas que me has impuesto para garantizar la seguridad del medicamento. Y como no hemos hecho eso, esa seguridad no está del todo garantizada. Yo no puedo asumir el riesgo. O sea, no me importa que tú autorices la vacuna. Si no hemos llegado al final del proceso normativo que ya existía, si algo sale mal, aunque sea poco probable, yo no puedo asumir el riesgo, dice la farmacéutica. Y a la farmacéutica no le interesa el bienestar de la sociedad, sino su negocio. Lo hace, el bienestar de la sociedad es su negocio, pero no puede asumir ese riesgo y los estados, en cambio, tienen que asumir ese riesgo porque son los que están decidiendo utilizar antes de que termine esa normativa que ya habían ellos mismos establecido. Ellos están decidiendo utilizar antes la vacuna y por lo tanto el riesgo de los posibles efectos secundarios que finalmente no hubo, los asumió el Estado, porque si no las farmacéuticas simplemente podían haber dicho, y de manera muy legítima además, entonces no acepto la autorización de emergencia, vamos a terminar con el proceso regulatorio normal y en un par de años más, ya con todo terminado, me autorizas la vacuna, pero no acepto la autorización de emergencia porque yo no tengo ninguna seguridad como no la tienes tú. Hay un riesgo no medido, un riesgo probable no medido. No le veo nada de particular a toda esa argumentación y a toda esa negociación entre las empresas que producen las vacunas y los estados y las instancias internacionales que requieren la aprobación urgente de esas vacunas y que son vacunas que nos están salvando a todos. Yo estoy a 2 semanas de mi segunda vacuna, tendremos un blog mío sobre mi segunda vacuna, por lo tanto estoy a 4 semanas de más o menos sentir que he salvado la vida. Y si el riesgo lo asumió el Estado, se lo agradezco mucho al Estado porque es su función y no es función de las farmacéuticas. La función de las farmacéuticas fue hacer unas vacunas que necesitábamos todos. Y gracias a eso, por cierto, el otro día en Inglaterra, en un partido de fútbol, la gente se puso de pie para aplaudir a una de las mujeres que ayudó en la creación, que fue fundamental para la creación de la vacuna Oxford. Esa es una forma preciosa de unir las dos culturas, cuando podemos aplaudir a los científicos mientras vamos a ver jugar un buen partido de fútbol. Así que explícalo así, es cierto, y lo que hay es que ha habido unas regulaciones magníficas que han funcionado estupendamente bien, y que en esta ocasión y han funcionado tan estupendamente bien que casos como el de la talidomida no se han repetido,
Y sin embargo el riesgo siempre está allí, hay un pequeño riesgo, y en este caso el riesgo adicional, quien lo tenía que asumir era el Estado, que estaban urgiendo a las farmacéuticas a asumir la liberación de las vacunas sin haber terminado el proceso reglamentario. No sé por qué les parece tan raro. No sé si... bueno, por favor, alguno de ustedes, somos 118 personas, alguno de los 118, desde el comentario de, por estadística debería existir alguna conspiración gigantesca y poderosa, no sé si las ha habido, lo que pasa es que fracasan porque no funcionan, pero desde ese comentario de Carlos Cámara hasta abajo, hasta los últimos, si fueran tan gentiles de copiar y mandarme el chat, por favor, se los voy a agradecer muchísimo para tratar de responder a ello, porque hay cosas interesantes en él, pero el tiempo se nos echó encima, son las 9:05, yo tengo que ir a sacar a mi perro, yo tengo que ir al supermercado a comprar yogures, y ustedes seguramente tienen cosas que hacer. Muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias por estar conmigo durante estas 2 largas horas que tenemos juntos todos los jueves, y nos vemos para la próxima. Jueves próximo aquí habrá muchas cosas más y nos meteremos con mucha más gente que no quiere que nos metamos con ellos. Lo sentimos.